Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos caídas tanto en las bolsas como en los bonos. Vamos al tablero, pero antes recordarte como siempre que le des un like al vídeo, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo, y que si te gusta el contenido te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, vamos al tablero y vemos que el índice de miedo y codicia va cayendo poco a poco desde esa zona neutral hasta la zona de miedo. Aún le falta para llegar a 40, está en 47, pero poco a poco se va acercando. Por sectores, en Estados Unidos hoy tenemos a todos los sectores cayendo, lo que más cae consumo discrecional con menos 1,22 y lo que menos cae telecomunicaciones con menos 0,12. En Europa tenemos cayendo a cuidados de la salud con menos 0,61 y tecnología con menos 0,5 y lo que más sube, bancos con 1,21 y automoción con 1,20. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado? Bueno, pues no hemos tenido demasiadas noticias, pero sí que hemos tenido algún dato macroeconómico que parece ver o parece decirle al mercado que Estados Unidos se está enfriando poco a poco. Teníamos por un lado en Europa datos de IPC, una décima por debajo de lo esperado, no ha movido prácticamente mercado, pero bueno, al menos es un dato esperanzador, ¿no? Y que puede hacer que el Banco Central Europeo, ya después de esta última subida de la semana pasada, pues ya deje de subir los tipos. Y a las 2:30 teníamos el dato que quizá ha movido un poco más de mercado, que ha sido el de inicio de viviendas en agosto, que ha quedado bastante peor de lo esperado. Se esperaban 1.440.000 viviendas nuevas o inicios de viviendas y ha quedado en 1.283.000. ¿Con esta diferencia? Pues parece ser que, o nos parece indicar que el mercado poco a poco está enfriándose. También se han dado datos de permisos de construcción de Estados Unidos que ha quedado un poco por encima, pero el mercado a eso no le ha dado demasiado bombo y además era el dato preliminar, entonces hasta no tener el dato definitivo pues no ha afectado demasiado. Y por último teníamos dato de IPC de Canadá que ha quedado un poco por encima de lo esperado. Pero como digo, lo que más ha impactado quizás ha sido este dato de inicio de viviendas que muestra un mercado un poco más frío, ¿no? Que se va enfriando poco a poco y que hace temer que pueda llegar una recesión. Con todo esto tenemos al SP500 cayendo 0,70 hasta los 4.430 puntos. Ojo si pierde los 4.400, ahí tiene todavía un poco más de filtro, podríamos decir 4.380 que tiene la media de 200, la media de 100, perdón. Pues ahí tendríamos que andarnos con ojo porque de perder esa zona podríamos venirnos a caídas bastante más importantes, pero yo creo que puede pararse de momento en esos 4.400 puntos, al menos a corto plazo. El Nasdaq cae más, cae un 1% hasta los 15.107 puntos y también tiene soporte en los 15.000 puntos y en los 4.850, donde tiene la media de 100 también. En Europa tenemos bastante más tranquilidad. En Reino Unido el FTSE solo cae 0,06, sigue por encima de la media de 100 y de 200. El DAX, que sí que cae 0,5, parece que todo el tema de la guerra comercial con China en el sector de la automoción le está pasando más factura que al resto de índices. Poco a poco se va acercando también a la media de 200, que podría ser en un primer intento una buena operación de compra, al menos a corto plazo. Y luego tenemos al IBEX que sube 0,42, como siempre, al revés que el resto. Por último, en los índices, índice de Hong Kong, que está completamente plano, pierde los 18.000 puntos, está en 17.945 y de momento, mientras no consiga superar esos 18.000 puntos, pues no podemos pensar en recuperaciones por parte de este índice. En los bonos, como decía, habían caído o están cayendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Bono americano 10 años cae 0,28 y bono alemán cae 0,30. Bueno, no hay ninguna noticia realmente que nos haga pensar que puedan seguir subiendo los tipos tanto en Europa como en Estados Unidos para que los bonos estén cayendo, pero bueno, yo creo que simplemente es esa tónica que llevan los últimos días de caída y que se va acentuando un poco, pero en ningún caso creo que sea nada grave, ningún problema realmente que
que no se vaya a solucionar a corto plazo. Sinceramente sigo creyendo que antes de final de año vamos a ver un rebote en los bonos, salvo que se complique mucho el tema de la inflación, vamos a ver un rebote importante en los bonos y podemos aprovecharlo pues comprando bonos, ¿no? Y al final, si no, pues también con la rentabilidad que nos ofrecen, pues podemos ganar un dinerillo, ¿no? Para mí está más claro que los bonos pueden subir a corto plazo antes de que lo haga la bolsa. Si nos vamos a las divisas, vemos al dólar que está prácticamente plano, 0,05 es lo que está subiendo, el euro también casi plano, cae 0,10, ha llegado a subir a primera hora, pero tras los datos de Estados Unidos ha caído un poco. La libra también prácticamente plana, 0,02 arriba, y ojo porque sigue por debajo de la media de 200 y la verdad que ya no pinta nada bien. Tiene soporte todavía en los 1,2320, pero a partir de ahí pues podría caer con bastante fuerza porque no tiene ningún soporte. Así que habrá que andarse con mucho ojo con la libra. El dólar contra el yen no vamos a comentarlo, sigue en la zona de los 148. El oro pues también bastante tranquilo, sube solo 0,06. Parece que está ahí en una zona, bueno, podríamos quizá tirar una línea bajista así, ¿no? Y más o menos pues ahí tendría resistencia en los 1965, que además coincide con la media de 200, con la media de 100, perdón, no sé qué me pasa hoy con las medias, que cada vez que veo la media amarilla de 100 me parece que es la de 200, pero bueno, la media de 100, perdón. En las criptos tenemos hoy subidas un poco más fuertes. Bitcoin recupera 2,4. La verdad que ya ha salido de ese rango de los 26.000 y poco a poco pues va cogiendo fuerza. Tiene un poco de resistencia ahora en los 28.000 puntos, más o menos 28.500, pero a partir de ahí volvería a tener camino bastante libre hasta los 32.000 dólares. Ethereum sube un 1%, este sí que sigue un poco más atascado, al menos de momento. Veremos si consigue romper esta zona de los 1.670, 1.700 y ahí podría intentar buscar ya los 1.800. Y por último, el petróleo, que no da tregua, vuelve a subir 1,36 arriba otra vez y de momento vamos a ponerlo en semanal. Podría tener un poco de resistencia en los 92, 93, pero sigue teniendo camino libre para irse hasta los 100. Así que hay que andarse con mucho ojito con el petróleo, porque la verdad que toda esta subida que lleva desde más o menos el 23 de agosto, de los 78 dólares a los 92, pues puede hacer bastante daño a la inflación. Y se puede traducir pues en otra subida de tipos quizá de los bancos centrales para parar esa subida de la inflación, más o menos algo así. No llegaría a más, pero quizá podría traernos una subida más de lo esperado. Así que mucho ojito con el petróleo, porque como no baje, y no tiene pinta de bajar, porque Arabia Saudí va a seguir apretando, Rusia va a seguir apretando también, Estados Unidos no tiene reservas tampoco para liberar y bajar ese precio. De hecho, es todo lo contrario, no tiene reservas y va a tener que comprar en algún momento, más pronto que tarde, y cuando compre, pues va a haber mayor problema de oferta, una menor oferta o una mayor demanda, más bien, y esto puede subir con bastante fuerza. Así que mucho ojito con el petróleo, que puede ser uno de los cisnes negros que tengamos en los próximos meses. Y nada más, ayer no pude hacer el vídeo, lo siento, no me dio tiempo. Hoy la verdad que también lo he tenido bastante complicado, he querido hacer el vídeo, pero no me lo he podido preparar mucho. Aún así quería hacerlo porque no quiero dejar de hacer el vídeo 2 días seguidos. No hemos tenido grandes movimientos y tampoco pasaría nada, ¿no? Pero quiero al menos pues contar lo más básico, lo más importante, las píldoras más importantes del día, para poder seguir la actualidad, para que podáis seguir los mercados a diario. Así que nada más, nos vemos ya en el vídeo de cierre de mañana. Un saludo.